Hola, ¿qué tal? Retomando y continuando con esta parte de lo que es la forma en cómo nosotros vamos conociendo a las personas con quienes interactuamos, ¿sale? Una vez que nosotros ya ubicamos, ya estructuramos, ya tuvimos un acercamiento o una experiencia de cercanía con una persona, entonces ya se da lo que se llama las relaciones interpersonales, ¿vale? Y entonces, en lo que son nuestras relaciones interpersonales, nosotros ya no juzgamos en muchas de las ocasiones o ya no vemos el inicio del comportamiento de la persona, sino que ya ahora lo que hacemos es que tendemos a hacer ciertos juicios o tendemos a hacer lo que se llaman atribuciones al comportamiento o a las acciones que cometen las demás personas, incluso las que cometemos nosotros mismos. De tal manera que según por ahí un teórico que se llama Fritz Heider, comenta que nosotros tendemos a hacer esas atribuciones con respecto al comportamiento de las demás personas. Y cuando los comportamientos son cometidos o son realizados por las demás personas, regularmente a esos comportamientos nosotros les damos atribuciones internas, ¿sale? Pero también cuando los comportamientos, aunque sea un comportamiento similar, lo cometemos nosotros, entonces nosotros a nuestro comportamiento le damos atribuciones externas. ¿Qué significa este tipo de cosas? Bueno, cuando estamos hablando de una atribución interna, estamos hablando de que la persona, por su forma de ser, por su forma de pensar, por sus propios valores, por sus propios principios, entonces ella actúa de manera consciente, voluntaria y de una manera predispuesta a ese tipo de acciones. Sale, por ejemplo, vamos a decir que eh, tengo yo una cita hoy a las 5 de la tarde, sale, entonces resulta que por X o Y circunstancias, yo llego tarde. O sea, yo llego más bien, yo llego puntual y la otra persona llega tarde. Entonces, llegamos al punto de reunión, entonces yo llego 5 de la tarde, 5:10, 5:15, ¿sale? Y entonces, en ese momento, cuando llega la persona que llega tarde, inmediatamente yo hago una atribución a su comportamiento y entonces emito mi juicio diciendo, esta persona es una informal. Esta persona es una impuntual, por eso llegó a esta hora, no le interesaba llegar, si me hubiera dicho que no quería venir para no estar aquí perdiendo mi tiempo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Sin embargo, si quien hubiera llegado temprano era la otra persona y no yo, ojo, aquí voy a abrir un paréntesis, porque cuando yo hago estas afirmaciones con respecto a la otra persona, que le estoy dando una atribución interna, ¿sale? No estoy tomando en cuenta los diferentes factores, n cantidad de factores que pudieron haber afectado para que esta persona llegara tarde, ¿sale? Y no tener que hacer una afirmación directamente contra la persona de que esta persona es impuntual, esta persona es informal, ¿se diga? Entonces, y cuando nosotros se trata, en el caso contrario, que la persona llega puntual, pero que yo soy la persona que llega tarde, obviamente, como yo no quiero llegar, como yo no quiero quedar mal, entonces aquí hago yo una atribución a factores externos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pudo haberme sucedido, ¿sale? Para poder llegar tarde. Es decir, ay, discúlpame, es que llegué tarde porque los camiones no están pasando, había mucho tráfico, me entretuvo una persona en casa antes de salir y ya no me dejaron salir a tiempo, venía y la llanta se ponchó, etcétera, etcétera, etcétera. N cantidad de situaciones que pudieron haber pasado, ¿sale? Pero nunca voy a decir que yo probablemente no tenía ganas de llegar a la cita. ¿Sale? No voy a hacer una atribución a algo personal, voy a hacer una atribución a cualquier cosa, o es más, yo mismo pude haber dicho, no, mejor que me espere, pero para no quedar mal, obviamente, hago una atribución externa al comportamiento que yo estoy teniendo. Y regularmente a esto le podemos llamar que es un error importante que podemos denominar como error fundamental de la atribución, que es justamente una tendencia que tenemos todas las personas a atribuir
las acciones de las personas externas, es decir, las acciones de las demás personas se las vamos a atribuir a causas internas, es decir, ellos son de manera consciente, ellos de manera premeditada lo hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de una situación que tiene que ver con nosotros, ¿sale? Entonces, en ese caso, vamos a descartar todo lo que son los factores internos y entonces solamente se lo vamos a atribuir a factores externos. En el caso de los otros, vamos a hacer lo contrario. Vamos a descartar cualquier factor externo que pudo haber ocasionado que la persona tuviera dicho comportamiento y entonces yo voy a decir es que esa persona es así, ¿vale? Y en el caso mío, voy a ser como voy a ser como muy condescendiente y entonces voy a decir, no es que yo sea así, lo que pasa es que por esto, por aquello, por el otro, por aquella persona, por N o Y circunstancias, entonces nosotros obviamente no vamos a ser los culpables de eso que está sucediendo. Solamente nos vamos a enfocar en el caso cuando se trate de atribuir el comportamiento de personas de otras personas. En el caso de nosotros siempre serán factores externos, es decir, nunca va a ser nuestra culpa. ¿Sale? También hay un elemento bien importante que de alguna manera los estudiosos denominan esa tendencia autocomplaciente que quiere decir o que tiene que ver con esa parte donde nosotros mismos nos autojustificamos, nos damos, vamos a decirlo así, como luego se dice por ahí vulgarmente, nos curamos en salud y entonces ante esa situación, ante un comportamiento generado por nosotros, ante un triunfo, ante una derrota, ante determinadas situaciones que pudiéramos nosotros estar viviendo, vamos a tener siempre esa tendencia autocomplaciente, de tal manera que nosotros lo que vamos a buscar en primer lugar es el halago, el incremento de nuestro ego, ver que generar que las demás personas nos vean a nosotros con ojos bondadosos, con ojos de alabanza, como decir, no, nadie más como tú, eres el non plus ultra en todos los casos. ¿Sí me explico? ¿A qué me refiero con esto? En el caso, por ejemplo, si yo obtengo una beca del 100% para irme a estudiar a Alemania, es que yo soy un fregón. Es que obtuve la beca porque yo soy un fregón, ¿sale? Y en el dado caso de que yo haya hecho mis trámites, haya presentado toda la documentación y todo ese tipo de cosas, pero la beca no me fue adquirida porque a lo mejor yo no logré el promedio, porque a lo mejor no cumplo con ciertos requisitos, por cualquier o circunstancias, ¿sale? Pero que tienen que ver directamente conmigo, por esa tendencia autocomplaciente que yo tengo, inmediatamente voy a tratar de buscar justificaciones externas. No, lo que pasa es que probablemente llegó una persona con mayor influencia que yo. Probablemente la persona a la que le entregué los documentos no le caí bien y por eso ni siquiera metió mi trámite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Y entonces la finalidad en este caso de esta tendencia autocomplaciente va a ser justamente para que las demás personas no nos vean a nosotros como quienes no pudimos lograr el objetivo que teníamos predispuesto. ¿Sale? Para que no puedan llegar a ser, fíjese bien qué interesante, para que las otras personas no emitan el juicio que nosotros sí estamos emitiendo con respecto de las demás personas. Y entonces tratamos justamente de elaborar estas justificaciones y tratar de tener esta tendencia autocomplaciente que de alguna manera van a tratar de protegernos a nosotros mismos, van a tratar de proteger nuestro ego y van a generar que las demás personas pues nos vean bien, que nos vean como, bueno, no, entonces si tú no eres incapaz, lo que pasa es que la demás gente te trae, ¿cómo se llama? Te traen en tirria y entonces los demás son los que no te quieren, tú nada que ver, ¿sale? Otros autores, como por ejemplo un E. Jones o un K. Davis, comentan que existen tres factores que nos llevan a confiar a nosotros en que nuestras atribuciones pueden llegar a corresponder a disposiciones
ocultas, sale a disposiciones, ¿cómo se llama? A disposiciones que en realidad tienen una intencionalidad doble. No todas las intenciones son buenas, pero sí hay manera de poder detectar si estas intencionalidades son correctas o no son correctas y no son frutos solamente del error de atribución que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces, y en este caso, estos autores o estos teóricos señalan tres factores importantes que nos van a poder ayudar a entender si las conductas son propias del individuo o si las conductas verdaderamente son por factores externos que nada tienen que ver con él. Y en primer lugar, pues vamos a mencionar que hay un factor que se denomina la libertad de la expresión de la conducta. Es decir, el individuo, aquí por ejemplo, tiene una manera muy auténtica, una manera muy libre, muy espontánea de manifestar las propias conductas, ¿sale? Y aquí debemos de entender que cuando esta conductas son libres, quiere decir que no hay ningún elemento externo que le está forzando a tener que tomar una conducta contraria. Cuando la conducta es espontánea, cuando la conducta fue inmediata, cuando la conducta es, como decirlo así, es una conducta que surge ante un estímulo, surge esa conducta, entonces ahí ya podemos decir que no es que nosotros estemos haciendo una mala atribución. Y lo más interesante es que también hay elementos que nos van a ayudar a percibir si esta conducta es o no repetitiva, ¿sale? Que son elementos muy importantes. Entonces, número uno, la libertad en la manera en cómo la conducta se manifiesta o se expresa ante determinadas circunstancias. No hay condicionamiento, no hay predisposición. Número dos, otro elemento importante o otro factor es cuando la conducta no es común a varias causas, ¿vale? Es decir, tenemos diferentes situaciones y entonces la conducta no se presenta en las diferentes situaciones. Quiere decir entonces, que esta conducta sí es propiamente una disposición interna del individuo. Ante estas situaciones, pues también tenemos que entender que hay personas que definitivamente solamente ante ciertas circunstancias presentan dicha conducta y entonces no hay vuelta de hoja. O sea, no quiere decir que yo esté haciendo una atribución errónea, no quiere decir que yo esté cometiendo el error de la atribución. Quiere decir verdaderamente que entonces esta persona tiene así es esa persona y así se manifiesta sus conductas ante un estímulo particular o ante la presentación de una persona. Quiere decir que a mí me están presentando una persona y entonces llega y así como que de entrada nada más, ¿qué hola, cómo estás? Y yo podría pensar o podría entender, lo que pasa es que a lo mejor se distrajo, ¿sale? Pero en ese momento le presentan a otras 2 o 3 personas y a las otras 2 o 3 personas si les manifiesta atención, entonces quiere decir que verdaderamente, muy probablemente, no le interese tener un contacto directo conmigo, ¿sale? Entonces, ante esa situación, yo veo que con otras personas es atenta, les presta atención, les escucha y conmigo no, pues entonces quiere decir que esta sí es una situación de atribución directa a la persona, no es que sea el factor, sino que probablemente sea una conducta de la persona, ¿sale? Digo, y a final de cuentas, pues cada quien actuamos de manera diferente. Y finalmente, cuando la conducta no siempre es esperada por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no sigue a una formulación social. Que establezca o que preestablezca la aparición de una situación determinada, es decir, la conducta se presenta de manera inesperada, la sociedad no lo esperaba, ese es algo que luego de repente dice uno, bueno, es que regularmente esta persona es atenta, regularmente esta persona es muy detallista, muy cuidadosa, pero ahora no entendemos el porqué de que la persona en este momento que te la estamos presentando esté actuando de esta manera tan apática, vamos a decirlo así, tan grosera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que sí, ya hay un factor interno importante
que no permite o más bien que está favoreciendo que la conducta del individuo sea muy clara ante un estímulo diferente que nadie se había venido esperando. ¿Sale? Chicos, pues aquí vamos a hacer otra pausita con respecto a este tema y regresamos ya para concluir este tema de cómo es que nosotros interactuamos y conocemos al resto de las personas. Nos estamos viendo en un ratito. Bye bye. Ánimo.